nuestros policías trabajando con salarios muy precarios y con condiciones muy precarias que pueden hacer del crimen organizado una tentación para ellos. Entonces, la clase media costarricense está migrando hacia los servicios privados. No tienen nuestros hijos, nuestros nietos, las mismas oportunidades que nosotros tuvimos para estudiar en la educación pública. Invitamos a las candidaturas presidenciales que están rankeadas en el top 10 según las encuestas. El objetivo fue que puedan explicar de manera dinámica sus principales ejes en su plan de gobierno, tanto en la economía, seguridad, educación y teniendo también el eje transversal de las juventudes. Para ver más contenido de Jóvenes por Costa Rica en primera persona con las candidaturas presidenciales del 2026, pueden seguirnos en nuestras redes sociales en TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube y Spotify. Y también en nuestro sitio web jovenesporcr.org. Bienvenidos a esta iniciativa de Jóvenes por Costa Rica. Hoy tenemos a don Claudio Alpizar, candidato presidencial del partido Esperanza Nacional. Bienvenido, don Claudio. Gracias, José. Un placer estar con vos y con todos los muchachos y muchachas. A ver, no es un secreto que Costa Rica vive una de las peores crisis de inseguridad de su historia. En 2010, solo el 10% de los homicidios estaban relacionados al crimen organizado. Hoy son más del 70%. Centrándose únicamente en el Poder Ejecutivo, ¿qué planes tiene usted para hacerle frente al crimen organizado y a la violencia homicida que afecta al país? Qué interesante tu pregunta. Ustedes están muy jóvenes todos. En 1948, en nuestra guerra civil, murieron a punta de bala 3.000 personas aproximadamente, un poquito menos. Hoy solo en la actual administración ya superó en 3 años y medio esas muertes que se dieron en una guerra. Es para que veas el nivel de inseguridad en que estamos viviendo y todo a razón del crimen organizado. Lo más doloroso es que cuando revisas las edades y las personas que participan, principalmente como distribuidores de la droga, como burros o como sicarios, son gente joven, gente como vos, 25, 27 años y hasta menores de edad. Eso tiene que ver mucho con la relación de las oportunidades. Ahora, en el tema de seguridad, si quieres voy a la pizarra. Claro que sí, por favor. El primer escudo que tiene cualquier nación en el mundo, cualquier nación, es sus límites, ¿verdad? Los límites de una nación son fundamentales. Ese es el escudo que tiene una nación. Entonces nosotros tenemos como primera instancia el cuidado de nuestras fronteras, ¿verdad? El cuidado de nuestras fronteras tiene que ver con un tema de seguridad nacional. Ok. Seguridad nacional. El tema de seguridad nacional en Costa Rica es solo de la policía. En algunas naciones tienen ejército y tienen policía. ¿Okay? Nosotros no tenemos ejército. Entonces es a la policía a la que le va a corresponder velar por las fronteras. En estos momentos en Costa Rica nosotros tenemos solo 700 policías de frontera. De frontera. Y resulta que tenemos 700 policías de frontera y solo en Nicaragua y en Panamá, aquí aproximadamente tenemos 340 kilómetros lineales. Y aquí tenemos 310, un poquito más de kilómetros. Si haces la división, tenés 700 policías para cubrir 650, casi que un policía por kilómetro lineal, partiendo que va a trabajar las 24 horas, ¿verdad? Que no va a dormir, que no tiene día de descanso. Entonces, es imposible. Nosotros ocupamos, en esta primera etapa, involucrar la tecnología. Hoy por hoy, es muy simpático porque ustedes han visto que en los condominios hay un guarda que tiene una pantalla y se le prenden las 50 cámaras. Nadie tiene capacidad de ver 50 cámaras, eso es imposible. Con inteligencia artificial y con los algoritmos, perfectamente puede estar la pantalla apagada y solo se va a encender aquella donde hay un problema, porque el algoritmo va a decir, esa muchacha, ese muchacho, ese tipo, esa tipa está haciendo movimientos peligrosos y el algoritmo te va a ayudar. Entonces nosotros tenemos que tener buena tecnología
en nuestra seguridad, en nuestras fronteras. Si nosotros tuviéramos buena tecnología, explíquenme ustedes cómo es posible que a la fecha sigamos teniendo ya por casi 9 años el robo del oro en crucitas y policías estancados en crucitas, ¿verdad? Cuando ya se sabe que hay oro, cuando ha habido fiebre del oro, desde que llegaron los españoles acá, desde que fueron los europeos a África, cuando hay fiebre del oro, lo sacamos o se lo roban, pero hay que funcionar de alguna manera, con tecnología, con drones y con demás. Podríamos sacar esa cantidad de policías que tenemos en crucitas ahí, que mucho se ocupa en otras partes. Mira el segundo tema, ¿ok? Este es de mediano plazo. ¿Cómo trabajar las comunidades y desde la niñez en 2 temas fundamentales: seguridad y no violencia? Si nosotros en algún momento fuimos un país extraordinariamente pacífico, era porque teníamos seguridad y no violencia desde la niñez. Educábamos a la gente. Y esto lo digo porque, vamos a ver, los femicidios son algo asqueroso que se da hoy en nuestro país. Hoy vamos por 34, 35 solo este año. Bueno, entonces también la violencia no solamente viene y la seguridad no solamente de las comunidades, sino que hay que formar. Esto es de mediano y largo plazo. Por otro lado, hay que luchar contra la impunidad. Pero cuando luchas contra la impunidad, desde el Poder Ejecutivo, sí puedes tener iniciativas, pero tienes que involucrar a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial. Y no se involucran a punta de gritos, de lenguaje soez, de vulgaridad, de ridiculizar al adversario. Esto se logra a través de conversar, de acuerdos. En esa medida nosotros podríamos lograr que la impunidad disminuya. Aquí también podríamos analizar que se acabe el año carcelario, que es de 8 meses, y que el año vuelva a ser como es un año, de 12 meses. ¿Verdad? Esto es importante también analizarlo. Y hay un cuarto elemento que para nosotros es fundamental, y es equipar a la policía. Vean qué interesante. Resulta que se dice a nivel internacional que un país seguro tiene 3.000 policías por cada 1.000 habitantes. Perdón, me equivoqué aquí. 3 policías, estoy escribiendo bien feo, por cada 1.000 habitantes. Nosotros en Costa Rica tenemos aproximadamente 3.5 policías por habitante, por cada 1.000 habitantes. O sea, estamos sobre el promedio que se exige. Países como Dinamarca, que tiene una población más grande, que es un territorio más pequeño que nosotros, tienen aproximadamente 2 policías.5. Suiza tiene 2 policías por cada 1.000 habitantes. Noruega, que tiene la población nuestra, 5 millones y medio, pero que es mucho más grande, tiene 2 policías y medio por habitantes. Entonces, ¿por qué les llamo la atención sobre esto? Porque la mayoría de los adversarios míos, de los otros candidatos, solo proponen más y más y más policía. No digo que no sean importantes las policías, pero también es fundamental la educación en el mediano y largo plazo para luchar contra la violencia y luchar contra y promover la seguridad en las comunidades y en la niñez. ¿Verdad? Esto es integral, como lo hablábamos antes, pero hay otro fundamento que nosotros estamos planteando que es determinante para estos 4 puntos. Y es el Consejo de Seguridad Nacional. Este Consejo de Seguridad Nacional está en la ley de policía, ya existe, pero nosotros queremos darle un rango más alto. Si ustedes cogen la Constitución Política, el presidente de la República es el comandante en jefe. Por eso cuando uno oye al actual presidente de la República echarle la culpa a la Asamblea Legislativa o al Poder Judicial, es para huirle a la máxima responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo, la mayoría de las fuerzas, Policía de Fronteras que hablábamos antes, Policía de Migración,
la policía que ves en las calles, ¿verdad? La policía municipal, bueno, la policía municipal no, pero la unidad de inteligencia, la DIS, prácticamente el 90-95% de las unidades de seguridad son del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la que está funcionando mejor? El OIJ. Y esa es del Poder Judicial. Qué interesante, esa es la que está funcionando mejor. Entonces, aquí hay una huida de quien preside hoy el gobierno para no hacerse responsable de lo que estamos viviendo, ya casi superando los 900 homicidios. Este Consejo de Seguridad, ustedes me dirán, ¿qué es? Es para coordinar, porque hay entes que pertenecen, con el J, al Poder Judicial, ¿verdad? O hay una comisión de seguridad, ¿verdad? Una comisión de seguridad que pertenece a la Asamblea Legislativa. Y puede ser que en algún momento también se ocupen leyes. Entonces, en el Consejo de Seguridad, el presidente lo preside. Está junto con el ministro de Justicia, está el ministro de la Presidencia y está el ministro de Seguridad. Y ahí perfectamente todos los organismos del Estado en temas de seguridad que tienen diferentes jefaturas, ese es el problema, perfectamente desde un Consejo de Seguridad podría estarse coordinando. Ni en el gobierno de Carlos Alvarado, que ya calentaba la inseguridad, ni en el actual gobierno este Consejo de Seguridad ha estado activo. Nosotros proponemos que este Consejo de Seguridad sea permanente, esté en sesión permanente hasta que logremos disminuir los problemas de la inseguridad en el país. Aprovechando lo que usted nos acaba de decir de la capacidad policial y el control que tiene el presidente sobre esa capacidad policial, hemos visto que la narrativa recientemente es que la policía está diezmada ante el crimen organizado. A principios de año, Costa Rica tenía 2.000 patrullas, de las cuales solo 700 estaban funcionales porque no las habían o reparado o reemplazado. Mi pregunta es, ¿cómo va a hacer usted para recuperar esa capacidad policial? ¿De dónde saldrá el dinero para recuperar a la policía? Y sobre todo también recuperar la moral de los policías ante la lucha ante el crimen organizado. Hoy nosotros no llegamos ni al 1% del PIB invertido en seguridad. ¿Ok? Es un relajo que Costa Rica invierta tan poquito. Cuando ustedes no estaban en este mundo, y cuando yo estaba de la edad de ustedes, en Costa Rica los policías, y seguro sus padres se los han contado, andaban con un bastoncito volando garrote en la cintura. Hoy nuestros policías no pueden andar así. No pueden andar caminando, hoy tienen que andar en automóviles, tienen que trasladarse, tienen que tener equipo de seguridad y demás. Con esto, nosotros no vamos a poderle dar espacio ni recursos a la policía. Nosotros deberíamos, por la situación que estamos viviendo, estar en alrededor de un 3% del PIB. Pero ¿qué pasa? Si nosotros le damos un 3% del PIB a la seguridad, hay que quitárselo a otra unidad. ¿Ok? Solo hay ciertas posibilidades de financiar lo que vos estás pretendiendo. Una es, con el crecimiento económico que le estoy hablando, ¿verdad? Donde nosotros podamos tener más recursos que este 1%. Si yo te digo que el PIB es 1.000 colones, por decirte algo, y te voy a dar el 1%, lo que te voy a dar son 10 colones. Pero ¿qué pasa si el crecimiento de Costa Rica fuera 3.000 colones? Si el PIB fuera 3.000 colones, te daría 30 colones. Entonces los porcentajes en muchas ocasiones son engañosos. Si nosotros lográramos tener un crecimiento económico, nosotros podríamos invertir más. Si no tenemos ese crecimiento, la otra posibilidad es buscar ayuda en el exterior para el tema de seguridad, ¿verdad? Pero de eso dependemos también, de que otras naciones tengan los recursos y que quieran ayudarnos. El otro tema viene por préstamos. Buscar préstamos, pero los préstamos en muchas ocasiones no son sostenibles. Podría ser que al principio con préstamos nosotros podamos sostener, mejorar el equipo, pero ocupamos paralelamente crecer para no seguir dependiendo del préstamo para nuestra seguridad. Pero hay otro tema que a mí también me parece que es importante, y es la recaudación fiscal. Costa Rica tiene, los que saben dicen, que alrededor de un 8% de evasión fiscal del PIB. Esto es un montón de dinero. Nosotros no podemos seguir en condiciones. Si vos me hablas nada más de los patrullas, pero recordad que en el mar somos 10 veces más grandes que en tierra en nuestro país. Y la mayoría de la droga se mueve por el Pacífico, que es nuestro
océano más grande, porque la isla del Coco, como está muy metida, nos da un margen más grande de mar. Nosotros también tenemos que llegar a coordinar con todos los países que tenemos frontera. Con Nicaragua, el problema del régimen de Nicaragua no es nuestro, es de los nicaragüenses, pero la frontera sí la compartimos y tenemos que tener controles sobre esa frontera, conjunto con Panamá igual. Y en el caso del mar, nosotros tenemos que coordinar con Ecuador y Colombia, que tenemos fronteras, y ellos también tienen equipo. Y perfectamente, hoy estaba leyendo casualmente el interés que tiene la comunidad, la Unión Europea, de invertir, porque de Costa Rica hacia Europa está saliendo demasiada droga. Eso es penoso y es vergonzoso. Pero también mucha de esa droga se queda acá. Y la policía nuestra tiene que estar combatiendo, a veces con las uñas, lo que el crimen organizado logra para tener su equipo, para tener sus ametralladoras, para tener todo lo que necesitan. Ellos no tienen que hacer licitación. Ellos van y lo compran en el mercado negro. Nosotros tenemos el problema de la licitación, entonces tenemos que agilizar esa licitación, formar mejor a nuestros policías y luchar contra la corrupción dentro del cuerpo policial. Hace algunos días, no sé si fueron 3 o 4, no recuerdo la cantidad de policías que detuvieron con dinero y con oro en crucitas, para que ustedes vean que también la corrupción se puede dar en la policía. Yo creo que también en muchas ocasiones tenemos a nuestros policías trabajando con salarios muy precarios y con condiciones muy precarias que pueden hacer del crimen organizado una tentación para ellos. Don Claudio, usted nos acaba de dar un masterclass de lo que usted opina que se debe hacer en la lucha contra el crimen organizado. Desde un punto de vista juvenil, Costa Rica históricamente ha sido un país donde la gente se conoce entre sí, ha sido un país seguro y un país con una clase media fuerte. Hoy Costa Rica está empatado con Guatemala como el segundo país de Centroamérica con más homicidios por 100.000 habitantes de Centroamérica, lo que hace que a los jóvenes les dé miedo salir de su burbuja social y no se mezcle entre distintas realidades sociales, lo cual genera indiferencia, resentimiento social e ignorancia. ¿Cómo planea hacer usted dentro de su plan de gobierno que los jóvenes costarricenses conserven esa identidad de unidad y vuelvan a convivir y mezclarse entre sí sin miedo y convivir en terceros espacios o en espacios públicos de Costa Rica? Esa es una pregunta que también requiere un análisis integral. Cuando yo estaba chiquillo, hace muchos años, todos íbamos a la escuela pública y al colegio público. No importaba si eras de una familia adinerada o no lo eras. La mayoría de los colegios y escuelas eran públicos. La gente de la clase media, alta, hacia abajo, íbamos a la educación pública. Realmente, inclusive había una calle allá en Moravia que se llamaba la calle de los colegios, ¿verdad? Que era donde estaban los colegios privados, el San Francis, el Lincoln, el Sion, el San Clair. Hoy pululan por todo lado. Y ve por qué me voy por ese tema. Porque resulta que hoy los que hemos logrado ascender a la clase media costarricense, estamos encontrando que no tienen nuestros hijos o nuestros nietos las mismas oportunidades que nosotros tuvimos para estudiar en la educación pública, para tener salud pública. Entonces, la clase media costarricense está migrando hacia los servicios privados. La clase media costarricense hoy tiene que buscar un seguro privado, no voy a decir el nombre, pero es muy popular, ¿verdad? Un seguro privado para poder ir donde los especialistas. También ahorra para poder ir a una clínica privada. La clase media costarricense hoy, por esa inyección de ADN que nos metieron desde siempre, de que la educación es prioritaria, queremos que nuestros hijos estén en colegios privados para que no haya huelga, para que la materia esté al día, para que terminen hablando un idioma como corresponde, que lo lleven desde preescolar. En la educación pública no podemos poner a todos los niños desde preescolar a estudiar inglés, por decirte algo. Hay un 40% de niños que viven en las zonas rurales y costeras que no tienen acceso al kinder, tienen que arrancar desde la escuela. Y además, si le agregas a eso, ahora que habíamos el tema de seguridad, ¿qué es lo que busca la clase media hoy en día? Vivir en un condominio para tener seguridad. Entonces, ve qué interesante. Seguridad privada, salud privada y educación privada. Entonces, muchos de los jóvenes de hoy se han aislado del prójimo, de saber qué padece la gente más humilde o más sencilla, porque viven enclaustrados en un condominio,
donde juegan en un condominio, en la canchita del condominio, en el parque del condominio, en la cancha de básquet del condominio. Tal vez hay piscina en el condominio y hay tenis. Y esa va a ser la tónica con toda la inseguridad que se viene. Exactamente, porque hacia eso nos están llevando las políticas públicas. Y en la escuela y en el colegio pasa igual. Se empiezan a estratificar los colegios y se pierde la relación y el compartir con los jóvenes. Entonces, eso va afectando mucho la convivencia en comunidad. Saber cómo viven los otros, qué necesitan los otros, cuáles son los padecimientos. Te voy a contar una historia muy triste de hace algunos días en Alajuelita. Te voy a contar 2 historias. En Alajuelita, voy al parque de Alajuelita, andábamos volanteando, echando unos volantitos, y veo una señora, me siento a hablar con ella, una madre joven, y me dice que ella está en el parque un domingo porque sus 2 hijos no se animan a ir al parque de Alajuelita si no van protegidos, porque le tienen un miedo terrible a otros muchachos que llegan. Esa misma señora me dice que ella tuvo que sacar a su hijo del colegio de 3er año, primando la vida de su hijo sobre la educación, y que lo metió en el INA, porque hoy existen bandas en los colegios e inseguridad en los colegios. Hace unos días fui a una escuela en La Bruca, y eso yo nunca lo vi cuando estaba chiquillo, y habían 2 policías con ropa de esa camuflada, con ametralladoras y un perro antidrogas. En una escuela uno diría, se está perdiendo el parque. Y me dice el director que no. Y ese director también me cuenta que en ocasiones él tiene que negociar con los padres de algunos de esos niños que son de los grupos del crimen organizado y que les pide que no se metan en su escuela. Pero los padres también tienen temor porque los hijos de estas personas se comportan igual, son matones, están criando pandillas y demás. O sea, el deterioro social nuestro, en mucho, no solo en los servicios, sino en este caso, está haciendo que los que tenemos un poquito más de capacidad migremos hacia lo privado. Pero el Estado costarricense, que tiene una enorme obligación en esos 3 ejes transversales, seguridad, salud y educación, no está dando la talla. Y especialmente, no lo digo yo, si vos revisas los números, cuando este gobierno de Rodrigo Chávez ingresa, la lista de espera en la caja eran 700,000 personas, hoy son 1.200.000. En 3 años y medio, 500,000 personas más en lista de espera, o esperando un examen, esperando una operación, esperando un especialista que lo analice. Bueno, si vas y coges el estado de la educación, habla de la precariedad. Inclusive hubo una ministra que, queriendo ofender a los diputados que le reclamaban que no había presentado la ruta de la educación, que dijo, no la presenté porque no me dio la gana. Creyó que ofendía a los diputados. No, nos ofende a los ciudadanos, que alguien pueda gobernar sin tener una ruta de la educación hacia dónde lleva a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo los que tenemos la posibilidad, hacemos el esfuerzo, cómo no vamos a querer que nuestros hijos estén en la educación privada? Y te cierro este comentario con lo siguiente. En el tema de seguridad, no estamos pagando por la seguridad cuando vamos a un condominio. Entonces, esa situación nos ha hecho a nosotros desentendernos de la situación que viven muchas personas que no tienen la capacidad de migrar hacia lo privado. Entonces, con consecuencias laterales para los que podamos vivir en un condominio o tengamos los hijos en privado cuando salimos a la calle, porque el mundo, ya después del condominio, el mundo es igual para todos. Okay. Entonces, si le entiendo bien, su primera respuesta para esa convivencia es básicamente seguridad, que los recursos públicos den. Entonces, aprovechando que usted estaba hablando de educación, y estas cifras son alarmantes, de 2022 a 2023, la tasa de abandono estudiantil en jóvenes de 15 a 17 años aumentó un 123%. ¿Cuál es su plan para terminar con el apagón estudiantil que llevamos viviendo desde 2020, inclusive un poquito antes? Sí. Mira, el tema no es tan complicado si le damos continuidad a algunos programas. Aquí no hay que ser mezquinos. En algún momento se planteó, creo que fue en el gobierno de Óscar Arias en el segundo, el programa Avancemos. Porque el gran escape y el gran abandono se da en la secundaria. Ahí es donde más los jóvenes migran. Antes, en nuestros tiempos, cuando se creó el INA, la idea del INA era exactamente que si un muchacho quería ya ingresar a lo técnico, pudiera retirarse el 3er año y entrar al INA y aprender alguna carrera técnica y empezar en el mercado laboral. Nosotros tenemos que hacer atractiva la secundaria. No es lo mismo para un muchacho que requiere activarse pronto en el mercado laboral. Recordad que después de 15 años sos parte del mercado laboral, ¿verdad? Sos parte de la población activa. Y hay zonas del país
donde las familias requieren que los jóvenes empiecen a trabajar prácticamente desde que salen del colegio. Yo siempre pongo los ejemplos míos que son los que conozco mejor. Cuando yo estaba, y seguro tu papá te va a decir y tu mamá te va a decir lo mismo, cuando yo estaba en cuarto y quinto año nos daban mecanografía y contabilidad. Y aunque no lo creas, salíamos al mercado laboral y había brete, se conseguía trabajo sabiendo escribir a máquina. Si vos ves una máquina de escribir, vas a ver que es el mismo teclado de las computadoras. Si vos coges una calculadora, te vas a dar cuenta que los números están colocados igual que está en el teclado de la computadora. Eso era un paso de avanzada. Pero hoy no podemos darle a los muchachos eso. Entonces, nosotros estamos proponiendo en Esperanza Nacional que el Estado costarricense compre certificaciones a nivel internacional y que le enseñe a los estudiantes en cuarto y quinto año software y hardware, para que ellos inmediatamente, saliendo de quinto año, puedan incorporarse en el mercado laboral. Eso sería una forma también de hacer atractivo la educación en nuestro país, ¿verdad? Y si además de eso logras establecer el inglés, yo siempre lo digo en broma, para ponerte a seguir yo con los ejemplos míos. Cuando yo estudié en el Mauro Fernández en Tibás. Los 5 años, y es broma y es serio también, los 5 años en inglés, lo que vi fue el verbo to be. Los 5 años pasé viendo el verbo to be. Y por supuesto que no salíamos hablando inglés. Hoy ustedes tienen una gran afinidad y una gran ayuda, y los maestros y profesores también, que es la tecnología, donde todo se maneja en inglés, donde hoy hay una inundación de música en inglés, donde hay más facilidades. No es posible que en Costa Rica no tengamos un nivel, a pesar de que es el nivel más alto de conocimiento del inglés, particularmente en Centroamérica, que no tengamos un nivel mayor del inglés. Entonces, ahí es donde vos encontrás también que hay desigualdades. Vamos a esto. La tecnología. Somos un país pequeño. Hay muchos lugares, Talamanca, Matina, La Cruz, donde no llega el internet y donde muchas veces los muchachos que quieren estudiar no tienen esa posibilidad. O la posibilidad, imagínate lo que podría ser para alguien en aquel bello lugar de Puerto Jiménez conseguir un trabajo por alguna empresa internacional y desde Puerto Jiménez allá ir a ver las ballenas y demás, y desde ahí estar trabajando para una compañía internacional y no tenerse que venir y desarraigarse de su familia para venir a San José, que termina cargando mucho de la pobreza al resto del país. Ve esto, Ignacio. Tenés 2 hijos, ponete en ese caso. Una familia tradicional, pensemos, 2 hijos, marido y mujer. Y resulta que hoy los padres no es de comprar libros y cuadernitos, no, es de tener una computadora para sus hijos. Cuando vas a un almacén de estos que venden computadoras, tenés tal vez el internet, pero resulta que la computadora baratita te cuesta 350,000. ¿Cuál es el salario mínimo? 350,000, $700 en Costa Rica, es el salario más alto de América Latina, pero eso es un país muy caro. Entonces, si nosotros no tenemos desde el Estado una colaboración, un subsidio, porque no lo vas a tener, dije de una familia de 2 niños, puede ser de 3, pero hay familias muy humildes que le vas a decir que tiene que comprar una computadora de 350,000 y eso es los ingresos que tiene por mes. Entonces ahí es donde el Estado es importante para buscar esa equidad, para que no abandonen el estudio, para que encuentren atractivo. Si los niños tienen hoy por hoy una computadora y su mundo es ese, tenerlo por seguro que eso es un gancho para que se mantengan en la educación. Lo que es, ¿cómo se va a financiar toda esta idea de la educación y la tecnología suya? Porque ha sido un pilar en todo lo que nos ha comentado. Sí. Fíjate que yo he sido emprendedor toda mi vida. Y eso se lo recomiendo a todos los jóvenes. Y los emprendedores nos enamoramos de la idea. Los emprendedores nunca anteponemos la plata. Porque sabemos que cuando la idea es buena, cuando la idea tiene proyección, la plata va a aparecer. Te lo digo por experiencia. Si yo hubiera pensado en la plata para formar el Partido Esperanza Nacional, no lo hubiera formado. Y ahí está, ya existe. Entonces, de la misma forma te puedo decir que aquí hubo estadistas visioneros. Pues creo que cuando, allá en los años 40, el doctor Calderón Guardia, la gente que se le ocurrió crear la Caja Costarricense de Seguro Social y crear la Universidad de Costa Rica era porque nadábamos en plata. Solo exportábamos café, nada más, era lo único. Hoy tenemos 5,000 productos de exportación, de todos tipos de exportación. Sí, los recursos son importantes, pero cuando las ideas son fuerza, cuando las ideas son grandes, uno logra conseguir los recursos. Y como yo te decía en la explicación que te daba del tema de seguridad, nosotros ocupamos un crecimiento mayor. Nosotros no podemos seguir creciendo al 3%
con ese nadadito de perro. Y hay áreas donde se puede crecer enormemente. Hay 3 áreas que nos pueden dar una fortaleza de crecimiento, que son el desarrollo de infraestructura. A esta administración le dejaron $2.700 millones para ejecutar y no se ha ejecutado ni el 15%. Imagínate lo que sería tener a todo el país construyendo carreteras, todas las que hay viales y todo lo que se dejó de gobiernos pasados. El tema del turismo. En el año 2019 fue la máxima capacidad de turismo que tuvimos nosotros. Llegaron 3.100.000 personas. ¿Sabes que entre República Dominicana es más pequeñito que nosotros? No tiene la biodiversidad que tenemos nosotros, que tenemos el 5% de la biodiversidad del mundo. Y están esperando para este año 13 millones de turistas. Hay potencial para crecer. Y no solamente Costa Rica, no solamente es playas y bosque, hay muchas otras cosas que se pueden explotar. Y la otra área que también nos podría permitir crecer es el agro. Yo sé que ahí tenés el tema ahora de la empleabilidad. El agro es lo que genera empleo en las zonas rurales y costeras. Las zonas francas, sí, son muy importantes para muchachos como vos, con formación, pero en muchas zonas rurales y costeras de nuestro país, el agro sigue siendo el espacio de empleabilidad. Lo que pasa es que los jóvenes están aburridos de ver a sus padres sufriendo siempre en el agro y sin crecimiento. Y cuando tienen un buen chapulín o cuando tienen un buen pick-up para trabajar, les sale el presidente y les dice que son millonarios porque tienen maquinaria nueva para poder trabajar. Hay que meterle tecnología también a la agricultura. Vos sabés que Países Bajos, que ahora fuera el micrófono hablábamos de Países Bajos es más chiquitito que nosotros y es el segundo exportador de productos agrícolas del mundo, solo superado por Estados Unidos de América, gracias a la tecnología. Por eso ustedes que están en el mundo de la tecnología deben instruirnos y deben llevarnos a nosotros a ese mundo, porque a veces la brecha digital que tenemos los viejos nos hace cabezones y son los jóvenes los que tienen que hacernos reaccionar. Muy interesante como usted trae todo el tema de tecnología y recientemente con todo el tema de inteligencia artificial y diferentes movimientos que se están dando. Una gran preocupación de los jóvenes que lograron estudiar es estudiar, graduarse y no conseguir empleo pese a su formación. ¿Cómo planea usted conectar al MEP y las universidades y empresas para que no pasen años entre que un joven se gradúa y consigue el empleo que está relacionado a su área? Hoy se habla mucho de las carreras STEM y digamos que para la educación privada es más fácil promover la ciencia, la matemática, la tecnología, la misma economía. Para las universidades públicas es más complicado porque la palabra universidad es universalidad y entonces una verdadera universidad tiene que dar arte. A vos te podría encantarse estudiar y ser profesional en pintura, a alguien le podría interesar estudiar danza. Y es una vocación que le nace, no está pensando en el bill metal, nada más está pensando en que es algo que le nace y le gusta. Pero tanto las universidades privadas como públicas, especialmente las públicas, sí, tienen que tener esa universalidad, pero tienen que abrir más espacios para que los muchachos estudien matemática, ingeniería, computación e informática, porque eso es lo que está reclamando el mercado. Hay un desacople. Por ejemplo, yo soy politólogo y saqué una maestría en temas de desarrollo para América Latina y estudios de doctorado en gobierno y políticas públicas. Pero es una pasión. Si alguien me dice que quiere estudiar eso para salir al mercado, hacer plata, le digo, no, quédate, tú estudia otra cosa, eso no te funciona. Entonces, el desacople que tenemos tiene que ser donde desde el gobierno, desde el MEP, desde las universidades y desde el Ministerio de Comercio, se articule para saber exactamente qué es lo que está exigiendo el mercado. Ve lo siguiente, la inversión extranjera viene a nuestro país porque encuentra jóvenes que hablan inglés, que saben de tecnología, que están preparados, encuentran un país donde hay seguridad jurídica y hasta hace un tiempo seguridad nacional. Y el salario mínimo son $700. Para un profesional debe ser $1.500, $2.000, $3.000. ¿Pues crees que esa gente no desearía irse a Haití a invertir y pagar $25 por mes? Pero no existe el recurso humano. Nosotros en Costa Rica hemos invertido por ese recurso humano y ese recurso humano tiene un costo superior. Entonces, la inversión privada extranjera viene a nuestro país porque dice, mira, ahí tenemos el material humano, tenemos la gente que sabe, y sale más barato que ir a Europa, a Japón o a los mismos Estados Unidos a producir.
produzcamos desde Costa Rica. Entonces hay que acercar a la inversión privada, pero paralelamente extranjera, pero paralelamente nosotros también tenemos que desacoplar esa equivocación que hay entre lo que está pidiendo el mercado y lo que estamos produciendo en las universidades, sin sacrificar el arte y la cultura. Porque un país sin arte y sin cultura es un país sin esperanza y sin conocer sus raíces, ni siquiera tener el conocimiento de lo que pasa en el mundo. Entonces, la educación y la cultura son dos caras de una misma moneda. Y yo creo que ustedes, los jóvenes, hoy lo entienden más que nosotros. Pero hay otro tema que también es importante. Yo no sé si ha estado oyendo la ley 4.3, 12 horas. Eso es economía del pasado. En Europa hay jornadas 4.3, pero las jornadas laborales, hoy por hoy, en Europa son de 35, de 36, de 38. Solo en los países que fueron de la cortina de hierro son 40 horas. Entonces hacen jornadas 4.3, en esos países de la cortina de hierro son 4 días, 10 horas. Pero en Dinamarca son jornadas 4.3 de 6 o 7 horas. Y tenés 3 días libres. Eso sí es realmente pensar en la salud mental de una población. Y a eso tenemos que evolucionar, porque la tecnología va a achicar los horarios, se van a hacer más cortos los horarios. Y una economía pujante de un país desarrollado produce ocio. Y en el ocio, ¿para qué me sirve el ocio a mí? Para pasear, para estudiar, para estar con mi familia, para sacar a Bruno y a Nico, que son los 2 perros míos, y disfrutarlos, andarlos caminando por todo lado. Yo ocupo espacio para vivir. Entonces, nuestra economía tiene que girar hacia una economía moderna. Y lo que nos están planteando la mayoría es trabajar 12 horas con las presas que tenemos, que venir de Santo Domingo acá puede llevarme en 1 hora pico hasta 2 horas. Y regresar, y estamos hablando del centro, 16 horas. Eso no tiene ningún sentido. Yo creo que nuestros políticos no están viendo el futuro y siguen pegados en una economía del pasado. Y paralelamente, en esa promoción del empleo, requerimos también que los jóvenes tengan la posibilidad también de tener preparación a nivel internacional. Hoy en un teléfono ustedes tienen el mundo, pero también quieren tener becas, posibilidades de becas, de desarrollarse. Te planteo otra cosa. ¿Qué ilusión va a tener un joven de trabajar si no hay un programa para ustedes de vivienda? Deberían haber programas de vivienda, edificios de vivienda para jóvenes profesionales, donde vos tengas un cuarto, la cocina de la sala y una oficinita para trabajar desde ahí. Y que no tengas, porque antes, en mi tiempo era el que se casa, casa quiere. No, los jóvenes hoy no quieren casarse, pero quieren casa y quieren independencia. No hay un programa que les promueva a ustedes adquirir vivienda independiente, con su cochera, con su casa pequeña, para poder vivir independiente. Y después, si deciden compartir su vida con otra persona, pues ya tienen la casa. Pero no limitar el desarrollo. Y vuelvo al tema, si nosotros logramos desarrollar la infraestructura, activamos también la economía. Desde esa perspectiva, hay mucho que hacer por los jóvenes. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, a Jóvenes por Costa Rica, por esta iniciativa, y espero que los jóvenes hayan logrado aprender muchísimo de don Claudio. Esperemos, le deseamos la mejor de las suertes a usted y a Esperanza Nacional. Y tal vez unas últimas palabras para dirigirle a la población joven. No, me encanta el nombre de la iniciativa Jóvenes por Costa Rica, porque repito, este país es de ustedes. Y yo decirles nada más que no tengo que tener 20 ni 25 años para pensar como joven. ¿Verdad? La juventud no es una etapa de la vida, es un estado de ánimo y yo me siento muy joven. Muchísimas gracias.